Vamos a continuar viendo la epístola a los Corintios, vamos al capítulo 3. Y claro, tenemos que ligar con las cosas que Pablo ha venido diciendo en la primera parte de la carta. Esta sección, Pablo la inicia haciendo precisamente referencia a las enseñanzas que mencionó en el capítulo 2, donde les dijo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y que esa sabiduría es de Dios, que había estado oculta antes, pero que ahora ha sido revelada por el Espíritu Santo. También mencionó que esa sabiduría no puede ser entendida por los hombres naturales, porque los hombres naturales la consideran locura y no la pueden entender porque se necesita discernir espiritualmente. Pablo llama hombre natural a la persona sin Cristo. Usamos la palabra hombre de manera genérica, pero obviamente las mujeres están incluidas. La raza humana, los seres humanos. Los seres humanos sin Cristo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, los llama hombres naturales. Y las características que menciona de los hombres naturales es que no disciernen las cosas espirituales y que les parecen locura. ¿Por qué no disciernen las cosas espirituales? Porque tienen un espíritu muerto. Acuérdense que Dios hizo al hombre tripartita, es decir, con tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cada una de estas partes del ser humano tiene una función. Entonces, el hombre, cuando pecó, murió a la relación con Dios. Su espíritu ya no tuvo relación con Dios. Su espíritu está muerto. Es una manera en que lo decimos que queda bien con lo que la palabra de Dios enseña, porque podríamos decir que el hombre sin Cristo no tiene espíritu. Pero creo que es más acertado, de acuerdo a lo que la palabra enseña, que el hombre tiene un espíritu que está muerto. Y por lo tanto no tiene comunicación con Dios. Tiene un cuerpo que le permite relacionarse con el mundo material. Y tiene un alma que lo hace ser consciente de sí mismo. Y lo hace ser un individuo. Y lo hace poder relacionarse con otros individuos que tienen, igual que él, un alma con mente, sentimientos y voluntad. Pero espiritualmente está muerto. Por lo tanto, no tiene relación con Dios. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios, para él eso es locura y no lo puede discernir. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, una persona, para relacionarse con Dios y adorarlo y escucharlo y entenderlo, tiene que tener un espíritu vivo. Pero cuando el hombre natural queda expuesto a la acción de la palabra de Dios, por eso es la importancia de que nosotros prediquemos la palabra de Dios, no nuestros pensamientos, no nuestras ideas, sino lo que Dios dice en su palabra. Si yo no sé exactamente lo que Dios dice en su palabra, en alguna parte prefiero no meterme ahí, porque no voy a decir algo que no es. Saben que, por ejemplo, cuando yo tomé estudios con Emilio Anderud, cuando yo estaba pasando en limpio los estudios, de pronto había alguna parte que no entendía. Yo decía, bueno, ¿a qué se refiere Emilio aquí? ¿Dónde está la base de esto? No me dio ningún versículo. Entonces yo eso no lo mencionaba. Eso yo lo quitaba de mi estudio. ¿Por qué? Porque no voy a transmitir algo que yo ya no tengo la oportunidad de preguntarle a él: oye, Emilio, ¿qué se refería? A lo mejor si le hubiera preguntado, pues él me hubiera dicho, pero entonces yo prefería ya no tocarlo. Esa parte, no decir lo que él nos había dicho ahí, porque si él podía fundamentarlo, yo no podía fundamentarlo. Entonces yo comparto lo que yo puedo fundamentar en la palabra, no que es mi idea, sino que está claro en las Sagradas Escrituras. Y para eso en ocasiones uno tiene que consultar a otros que tienen más tiempo que uno en el Señor y considerar si lo que ellos
piensan de esa porción de la Escritura coincide con lo que nosotros pensamos. Y muchas veces encuentro que no, pero encuentro que no tiene razón la persona, llámese como se llame. Digo, no, bueno, pues él piensa así, pero no me da ninguna base. Yo sigo pensando lo que yo veo en la Escritura, lo que yo creo, es mi responsabilidad. Y más si lo voy a enseñar a otros, es mi responsabilidad. Entonces debemos predicar la palabra, y cuando el hombre natural está expuesto a la predicación de la palabra de Dios y a la acción del Espíritu Santo, entonces adquiere conciencia de sus pecados y tiene la oportunidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. Entonces, si por la acción de la palabra y del Espíritu Santo el hombre natural se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, se convierte en un hombre espiritual, en un hombre que entiende ahora las cosas del Espíritu, aunque él no sea entendido por nadie. Es lo que dice el apóstol Pablo: el espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, o sea, no es juzgado por nadie, no es entendido por los demás. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 9, las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos, les dijo que él se iba a ir. Y claro, ellos no querían que se fuera, ¿sí? Pero entonces me llama la atención la forma tan coloquial y tan humana en que Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Fíjense, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, que es lo que decíamos ahorita, al hombre natural, lo convencerá de pecado. Lo convencerá de justicia, precisamente de la justicia del Señor Jesucristo que Él no tiene. Y lo convencerá de juicio, de que va a ser juzgado por sus pecados si no se arrepiente y acepta el juicio que ya Dios hizo de los pecados, pero en la persona de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso precisamente que el Señor Jesús dijo a sus discípulos fue lo que sucedió cuando Pablo predicó en Corinto. Por el mensaje de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, los corintios, algunos de ellos, tuvieron convicción de pecado y se entregaron a Cristo y se convirtieron en hombres espirituales. Pero dice Pablo, y llama la atención, de manera que yo, hermanos, no pude. Fíjese que dice no puedo, no dice no puedo. No pude hablaros como a espirituales. ¿Cuándo? Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando ellos se convirtieron a Cristo, Pablo tenía que hablarles como niños, porque estaban recién nacidos espiritualmente. No les podía hablar de manera profunda, porque pues no lo iban a entender. Es como si tienes un bebé y de pronto en lugar de darle leche, le quieres dar un pedazo de carne, pues no se lo puede comer. Y la Escritura utiliza esa condición humana del nacimiento, la infancia, la madurez, el crecimiento, para ilustrar la vida cristiana. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando el hombre natural se convierte en hombre espiritual, al creer el mensaje de la palabra y recibir el poder del Espíritu Santo que lo convence de pecado, nace de nuevo, tiene el nuevo nacimiento, entonces es una nueva criatura. Pero hay cosas que no entiende. Fíjate, yo me acuerdo muy bien, alguna vez tal vez lo comenté, cuando yo me convertí a Cristo, pues tenía 16 años, andaba por ahí a escondidas fumando, y después de aquel tiempo en que recibí a Cristo del campamento, regresé, era tiempo de vacaciones de Semana Santa, regresé a la escuela en la secundaria, y yendo con un amigo que estuvo hace poco por aquí, Alberto Hernández, iba yo, saco mi cigarrito, uno nada más, porque les digo que todo eso era muy discreto, ¿sí? Porque mi mamá tenía carácter y cuidado, sentí su carácter varias veces. Entonces, saqué el cigarro, saqué una sola pregunta: ¿fumas? Eso fue lo que Alberto me dijo.
Y en ese momento yo le conté, fumaba, pero ya no. Y lo rompí y lo tiré y nunca más fumé. Pero hubo otras cosas que yo no podía resolver tan sencillamente, como era, por ejemplo, mi vocabulario. Yo tenía la costumbre, como es en el mundo, de hablar con maldiciones, con muchas, y no quería hacerlo, pero pues se me salían, ¿sí? Entonces, eso tardó tiempo. Un día medio desesperado le dije a un amigo que ya murió, está con el Señor, le dije, oye, tengo este problema. Yo no quiero ya decir estas palabras, pero se viene, dijo él, a medida que te llenes de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a echar todo eso fuera. Como un vaso, cuando dices tú está vacío, está lleno de aire. Y cuando le empiezas a poner agua, el agua va expulsando el aire hasta que llega un momento que lo dejas con pura agua y ya no tiene aire. Así es. Entonces no te preocupes, llénate de la palabra de Dios. Entonces hay un periodo de crecimiento para el hombre natural que se convierte en hombre espiritual por medio del Señor Jesucristo, pero es incapaz de recibir alimento sólido. Por eso, si ustedes han recibido estudios y si están compartiendo estudios, se van a dar cuenta que las primeras cosas que hay que enseñarle a un nuevo creyente, a una persona que haya recibido a Cristo, es que tiene que leer la palabra de Dios, que es muy importante, que es su alimento, que debe orar porque es su medio de comunicarse con Dios, que es bueno que testifique a otros porque Dios quiere eso para que otros sean salvos, y así, es bueno que tenga compañerismo cristiano, etcétera. Todos estos son estudios de leche espiritual, ¿sí? Entonces, la persona va tomando esa leche, el creyente, y va quedando preparado para recibir otras cosas más profundas, pero comprensibles, ¿eh? No así como que se necesita ser un genio para poderles entender, no, más bien se necesita la voluntad entregada al Señor para aplicarlas en la vida. Sí, leer la palabra, orar, reunirse con otros cristianos, lo hacemos, es más sencillo, pero hay otras cosas, principios bíblicos que necesitamos aplicar en la vida cristiana, pero que en ese momento, cuando somos niños espirituales, no estamos preparados todavía para eso. Entonces fallamos. Nos ganan los malos hábitos que traemos y seguimos actuando de una manera más o menos como actuábamos antes, pero ahora tenemos conciencia y nos molestamos, Señor, ¿por qué te fallo yo y otra vez? Pero eso, hermanos, eso no debe durar tanto tiempo, ¿sí? Yo creo, porque es la experiencia que he tenido en la obra, que si una persona recibe estudios bíblicos de manera constante, cuando menos durante 3 años, es tiempo suficiente para que sea un creyente adulto que puede alimentarse por sí mismo y que puede multiplicarse, así como nuestros hijos que crecen, o nacen, crecen, se desarrollan, luego se casan y se multiplican y nos dan nietos, ¿no? Bueno, pues igual. Los creyentes, Dios no tiene nietos, porque alguno dice, yo soy hijo de fulano que recibió a Cristo con tal, entonces yo soy nieto de... No, todo el que recibe a Cristo es hijo de Dios. No importa en qué generación lo recibe, si con una persona o con un discípulo de esa persona, es un hijo de Dios. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de esto. Ahora, ¿por qué digo yo 3 años? Bueno, porque 3 años fue lo que los discípulos anduvieron con el Señor Jesucristo. Me parece un buen tiempo. Pero era el Señor Jesucristo. Sí, pero los discípulos no tenían al Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y que vive dentro de nosotros. Ellos no. Y muchas cosas por eso pues, no las entendían. ¿Sí? Otras cosas las entendían, pero luego pues, las olvidaban. Por eso Jesús dijo que el Espíritu Santo les recordaría las cosas que les había dicho y tomaría de lo suyo y se los haría saber. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo vino a ser más, vamos a decirlo así, más fácil el crecimiento y el aprendizaje de los creyentes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Los 3 años con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Claro, depende de que entreguemos nuestra voluntad. ¿Ustedes conocen personas que son mayores, físicamente hablando, y que son tan inmaduros como niños? ¿Sí conocen?
Yo sí. Yo sí conozco personas, bueno, es que yo ya conozco personas de otras generaciones que ustedes a lo mejor no conocen, pero sí conozco personas que, pues sí, se hicieron viejos, pero no maduraron. Siguen actuando como niños. Y luego todavía cuando los cuestionas dicen, ay, pues es que mi papá y que mi mamá, oye, ya tienes suficiente tiempo para que hayas vencido eso, no puede ser, ¿sí? Entonces, eso pasa en la vida física, eso pasa también en la vida espiritual. De pronto te encuentras personas, yo me acuerdo que tuve un maestro, por ejemplo, que yo quise testificarle un día porque en el libro de ética que llevábamos venía un capítulo que hablaba del Sermón del Monte. Entonces dije, ya es mi oportunidad para testificar en el grupo. Entonces preparé la clase y todo y levanté la mano y cuando empecé a hablar me dijo, Balay, esta es una clase de ética, no de religión. Ay, hijo, les digo, bueno, pues me paró en seco. Y después me voy enterando de que era cristiano. Entonces dices, pues ¿cómo? Digo, y ni modo, tenía ancestros que habían servido al Señor y él era una persona que inclusive predicaba. Después yo alguna vez lo escuché predicar, una voz muy varonil, muy buena voz y todo. Pero cuando, en lugar de darme la oportunidad de que yo testifique, yo quería testificar al grupo y esa era una buena oportunidad por lo que decía él. Inclusive el libro decía que los cristianos son considerados débiles, pero que no son débiles. Dice, son débiles humanamente hablando, el hombre en general, dice, una gota de vapor lo puede matar, me acuerdo que decía el libro, pero los cristianos son fuertes en el Señor. Entonces, fíjense, esta persona pues, debería de haber sido maduro en las cosas espirituales y pues la acción de él mostró que no lo era. Por eso Pablo dice, os di a beber leche, os di a beber, es algo que ya hizo antes, se fijan, es pasado. Está hablando de la primera vez que él fue a Corinto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Porque eran recién nacidos en Cristo, eran niños espirituales. Por eso Pablo habla en pasado, porque se refiere a ese tiempo cuando llegó a Corinto y les predicó el evangelio. Nada más que cuando les escribe esta carta, ya habían pasado casi 3 años, ¿sí? Entonces, él estaba en Éfeso, si ustedes se acuerdan, desde ahí les escribió esta carta. Y entonces les dice, ni sois capaces todavía. Les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces hace 3 años, pero me encuentro que ni ahora son capaces. O sea, ya pasaron 3 años, ya deberían de estar maduritos y no lo están. Son niños espirituales. ¿Cómo sabe Pablo que lo son? Por las noticias que ha recibido. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, se están comportando igual que antes. Claro, si eran salvos, no les está diciendo que no son salvos, que son niños, que no se han desarrollado, que no han crecido espiritualmente. Y se están comportando, están saliendo en su conducta, pues acciones como las que hacían antes de ser creyentes. La conducta de aquellos creyentes reflejaba su inmadurez. La inmadurez se manifiesta porque en lugar de que haya frutos del Espíritu, hay obras de la carne. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5, 19 y 20? Manifiestas son las obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras. Pues es lo que había ahí, enemistades y pleitos, y que yo soy de fulano y yo soy de mengano. Todo eso, ¿qué eran? De acuerdo a Gálatas, eran obras de la carne. Estaban actuando como seres humanos sin Cristo, teniendo a Cristo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Fíjense que en el libro de los Hebreos, el escritor del libro de los Hebreos, que no sabemos con certeza quién lo haya escrito, pero algunos creen que fue el apóstol Pablo también. Porque los que tienen ese conocimiento como para decir esas cosas, dicen que el estilo en que está escrito Hebreos es igual que el estilo en que Pablo escribe. Bueno,
Yo no sé de estilos. Por eso yo nada más lo que digo, puedo decir con certeza, es que no sabemos quién lo escribió. Lo demás son deducciones que hacen algunos. Pues ahí en ese libro de los Hebreos, su escritor señala la misma deficiencia en los cristianos a los que se dirige que había en estos cristianos de Corinto. Dice capítulo 5 de Hebreos, versículos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, ¿sí?, después de tanto tiempo, aquí no dice cuánto tiempo, pero pues estos tenían a lo mejor mucho más que los corintios de conocer a Cristo, porque básicamente se dirige mucho el libro de los Hebreos a los judíos convertidos a Cristo, y ellos fueron los primeros que conocieron al Señor. Tenéis necesidad, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Imagínense que de pronto ustedes llegaran, ay doctor, y le dijeran, ¿sabe qué? A usted lo que le falta es un biberón. ¿Cómo? Sí, pues oiga, usted no se ha alimentado bien. ¿Tomó leche cuando era niño? Pues sí. Yo tomé mucha leche cuando era niño, por eso el problema, digo yo. Pero mi mamá pues me llevaba ahí a un lugar donde había un establo cerca de Monterrey para comprar leche recién ordeñada, bronca. Y creo que según me dicen, porque pues yo no me acuerdo, me tomaba como 2 litros diarios de leche bronca. Aparte de que mi mamá me alimentó hasta los 4 años. Hasta que una vez fuimos, me acuerdo, a Torreón, Coahuila, y una tía me vio comiendo de mi mamá y dijo, chamaco, vas a matar a tu mamá. Y me dio una regañada. ¿Y saben qué? Mi mamá siempre presumía eso, decía que yo había sido muy obediente, porque después ella me ofrecía y yo le decía, no, ya no. ¿Sí? Pero obviamente sí, de alguna manera eso me ayudó a llegar a esta edad, pues ya medio amoladón, pero pues aquí andamos todavía, gracias a Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios a los que se refiere aquí el escritor de los Hebreos? Pues son aquellos principios. Algunos pueden pensar que no, pues esto es entender el Apocalipsis y acá habla. No necesariamente. No necesariamente ese es alimento sólido. El alimento sólido es aquel que te presenta ante los demás precisamente como un cristiano maduro, porque tienes respuesta a los problemas de la vida, aplicando los principios de la palabra de Dios. No te descontrolas, no sales con que actuaste de una manera equivocada. Bueno, pues solamente los niños actúan así, los adultos saben lo que están haciendo, son maduros. Y eso es tomar alimento sólido. El alimento sólido, dice el escritor de los Hebreos en el versículo 14, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Tú crees que un cristiano maduro no sabe qué hacer en una situación? No sabe, ¿estará bien esto o estará mal? Pues déjame ir a preguntar. No. Imagínense un jugador de fútbol que de pronto le llega el balón, está en el área, puede meter un gol, lo ve su compañero, le manda el balón, lo recibe y dice, ¿qué hago aquí? Espérame tantito, paren el juego, entrenador. ¿Qué hay que hacer en este caso? Pues pégale que pégale de 3 dedos y que pégale de no sé qué. Y todo. ¿Ustedes creen? No, ahí él no puede, ¿a quién le va a preguntar? Ahí tiene que accionar ya, tiene el movimiento que se necesita, lo tiene impregnado ya en su cuerpo por medio del entrenamiento. Reacciona como en los entrenamientos. Yo me acuerdo de un jugador de fútbol que decía que después de sus entrenamientos, él pateaba 50 penales, precisamente para estar listo cuando le dijeran, ve a tirar un penal. ¿Tú entrenas en la vida cristiana? ¿Entrenas con las cosas espirituales? ¿Las aplicas a tu vida? Pues eso es lo que te trae discernimiento de lo bueno y de lo malo. Un creyente maduro no tiene problema para discernir cuando algo está mal. Porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Uno de los frutos del nuevo nacimiento, fíjense que eso es algo que necesitamos recordar, porque cuando predicamos a Cristo y una persona hace una decisión, nosotros creemos que venga a la reunión es un fruto del Espíritu Santo. Que traiga una Biblia es un fruto del Espíritu Santo. Que sepa los cantos es un fruto. No, eso lo puede hacer cualquiera por imitación. Los frutos del Espíritu Santo, uno de ellos, que es el que me interesa en este momento, es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, desead como niños recién nacidos. Ese es un fruto. Imagínate un niño que acaba de nacer y no se le antoja la leche, no quiere comer. Yo me acuerdo que nosotros, como padres novatos, pues, oye, la niña no come. La niña no, entonces, hoy pues vamos con el pediatra. Señora, no se preocupe. La niña cuando tenga hambre va a comer. Si usted le quiere el biberón y no pide, déjela. Cuando le dé hambre va a pedirle, no hay problema. Y sí, así fue. Después, pues ya después piden las demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, desead como niños recién nacidos. Entonces, una persona que acaba de recibir a Cristo, un fruto del Espíritu Santo es que anhela, desea la palabra de Dios. Se va a su casa después de haber recibido a Cristo y está leyendo la Biblia y se desespera porque dice, oye, pues no entiendo todo, pero la persona que le ganó para Cristo, si es responsable, le dice, oye, yo puedo compartirte estudios de la palabra. Y ese deseo que existe en su corazón como un niño recién nacido, pues lo hace aceptar y empezar a tomar estudios y a crecer espiritualmente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que verdaderamente recibiste a Cristo, vas a tener hambre como un niño recién nacido. Aquí nos damos cuenta también de que la voluntad de Dios no es que permanezcamos como niños espirituales, sino que crezcamos en todo. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el proceso normal. Así que las divisiones en la iglesia de Corinto mostraban la carnalidad de los cristianos que estaban participando en ellas. Y Pablo entonces lo señala y les cuestiona. Pablo se va primeramente a cuestionar su intelecto, su pensamiento. A ver, señores, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, nada más, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté. Pablo llegó a Corinto, no había iglesia cristiana. Pablo predicó el evangelio, esparció la palabra de Dios. Yo planté, salieron las plantitas. Pero ahora, pues hay que regarlas, que sería el equivalente a alimentar a los nuevos creyentes. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento de esas plantitas lo ha dado Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son lo mismo. Aunque, dice Pablo, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Yo no sé, porque no tengo la experiencia de ser un agricultor, ¿no? Pero ¿cuál será el trabajo más pesado? ¿Sembrar o regar? ¿A quién le vamos a pagar más? ¿Voy a pagarle más al que siembra o al que nada más va y riega? Y al que la riega, no, a ese no le pago nada, pues se anda echando a perder, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que cada uno va a recibir una recompensa de parte del Señor de acuerdo a su labor, de acuerdo a lo que haya hecho. Nuestra participación en la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios es un servicio para Dios. Somos servidores. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Es un servicio para Dios a favor de los hombres. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Pablo utiliza como ejemplo la siembra para mostrar que tanto él como Apolos
fueron simples instrumentos que Dios utiliza, a uno para sembrar y a otro para regar lo sembrado, pero que es Dios quien da el crecimiento espiritual a los creyentes. El trabajo de cada creyente en la obra de Dios se hace, dice Pablo, según lo que a cada uno concedió el Señor. Según lo que a cada uno. Es decir, de acuerdo a los dones. No todos los cristianos tienen los mismos dones, pero a uno no se le va a pedir cuentas de servicio de un don que no tiene. Es del don que tiene y al otro del suyo. Entonces, la Escritura dice que según lo que el Señor le haya concedido, es entonces la recompensa, ¿sí? Y también, obviamente, lo que se le pedirá. Dios, el Espíritu Santo ha capacitado a cada creyente, pero el mérito no pertenece a los servidores, sino al Señor, y a Él se debe dar la gloria. Ya Pablo dijo que los creyentes, poniéndose él y Apolos como ejemplo, somos servidores de Dios. Ahora Pablo continúa ilustrando la obra de Dios en Corinto, todavía con una siembra, pero ahora, antes se llamó a sí mismo y Apolos servidores, que yo digo servidores de Dios a favor de los hombres, y por cuyo servicio ellos habían creído, los corintios. Y ahora se identifica tanto él como sus compañeros de servicio como colaboradores de Dios. O sea, ya hay un pequeño cambio ahí. Estamos colaborando con Dios. ¿Y la iglesia de Corinto qué es? Labranza de Dios. Es el campo donde se tiró la semilla, ¿sí? Y donde crecieron las plantas, y eso no le pertenece a Pablo. No le pertenece a Apolos. Le pertenece a Dios. Este grupo de creyentes, esta iglesia de la ciudad de Tijuana, no me pertenece a mí. No le pertenece a ninguno de los que se ponen al frente a hablar de la palabra. Es del dueño de la labranza. Es del Señor Jesucristo. Él es el dueño. Dios es el dueño. Ustedes, les dijo a los corintios, son labranza de Dios. Y esto era muy importante porque cuando ella decía, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, espérame, no, tú eres de Dios, eres labranza de Dios. Porque nosotros, dice el versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Pero además, introduce aquí otra ilustración de la obra de Dios, ahora como un edificio. Ya los ilustró como con una siembra, ahora como con un edificio. Y dice Pablo en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjense que esta frase corresponde con la que dijo antes, según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, conforme a la gracia de Dios, Pablo era un arquitecto, ¿sí? Que obviamente, pues, ¿quién es el primero que participa en la construcción de una casa, de un edificio? Pues el arquitecto que hace los planos y inclusive, bueno, si también se dedica a la construcción, pues lleva a su gente y empiezan a los planos a ya hacerlos una realidad en el terreno y a poner el cimiento, decimos nosotros, que es el fundamento. Pablo dijo que Dios lo había hecho un sembrador, ¿sí? No todos los creyentes son sembradores. Pablo abrió iglesias, fundó iglesias en muchas partes, en muchas ciudades, en países. Se dice que recorrió el mundo conocido en aquella época predicando el evangelio, sembrando la palabra de Dios. Por eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Y fíjense que él les dice a los corintios, más adelante, les dice, porque aunque ustedes tengan muchos ayos en Cristo, muchos ayos, solo tienen un Padre, porque yo os engendré con el evangelio. ¿Sí? Pablo sabe que él no es el dueño, pero sabe que él es el que inició la obra ahí porque actuó como sembrador y también actuó como perito arquitecto. ¿Qué hizo como perito arquitecto? Puso el fundamento. Este es el inicio de una construcción, pero el fundamento es solo el inicio.
¿Tú has visto esas casas que de pronto hacen la excavación y ponen y de pronto se quedan ahí abandonadas? Y ya no pasó nada con ellas. Bueno, así a veces sucede en la obra de Dios. Hay personas que inician un trabajo, pero no prospera. Se queda así, ahora sí dicen, en obra negra, ¿no? Bueno, todavía en obra negra ya creció bastante, ya nada más le falta meterle los acabados, pero se queda a veces nada más el fundamento, los primeros bloques que se pegaron ahí y no se hace absolutamente nada. Pablo dice, yo puse el fundamento, pero hay que continuar levantando la construcción. Y con la figura de la labranza, Pablo sembró y Apolos regó. En la figura del edificio, Pablo puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto hace referencia al crecimiento de la iglesia y del creyente en lo individual. Yo sé que el contexto está hablando de la iglesia de Corinto, pero tiene aplicación al individuo también. Una persona invierte en ti 3 años enseñándote la palabra de Dios, está edificando, pero luego tú tienes que sobreedificar, o sea, sobre la edificación que esta persona hizo sobre ti, ahora tú sigues creciendo hacia arriba tu edificio personal, que es tu propio cuerpo, tu propio ser. Cada uno mire, cada uno, cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie, eso sí es muy importante establecerlo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Pablo dice, ustedes los que creyeron en Cristo ya tienen el fundamento. Solo hay que sobreedificar, hay que edificar encima de él, pero nadie puede poner otro fundamento. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que a él no le gustaba entrar en trabajos ajenos? O sea, que él no los había empezado otro. ¿Por qué no? Dijo, porque no quiero edificar sobre fundamento ajeno. Y yo entiendo, muchas veces, él sí sabía qué fundamento había puesto en Corinto, pero si tú vas a otro lugar que no conoces, que dicen ser cristianos, pero tú no sabes quién puso el fundamento y qué fundamento puso, entonces, bueno, déjalo que ellos desarrollen su trabajo para el Señor. Si es un trabajo hecho adecuadamente, va a continuar y no van a perder su recompensa. Pero una gran seguridad es edifica sobre el fundamento que tú hayas puesto. ¿Sí? Por eso, mira, dar estudios, lo ideal es dárselos a una persona que uno mismo ganó para Cristo. Porque en ese momento se establece una relación, una identificación, te conviertes en su padre espiritual y tienes autoridad sobre él. Una autoridad que tú no le exiges, te la dan de manera natural. Porque como el niño que tiene una pregunta, pues va y le pregunta a su papá. Y cree lo que su papá le diga, porque le tiene confianza. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio, producir así hijos espirituales y edificarlos, hasta el punto en que ellos puedan seguir adelante por sí mismos. El fundamento puesto por el apóstol Pablo fue un fundamento de calidad. Pablo inició el edificio poniendo como fundamento al Cristo crucificado. Y acuérdense que él hace mucho énfasis. Y yo me propuse no saber entre ustedes ninguna otra cosa, sino solo a Jesucristo y a este crucificado. Fue muy cuidadoso en el fundamento. ¿Sí? Como si alguien está construyendo y dice, no, aquí yo quiero nada más varilla de esta calidad y cemento de esta calidad. Y no quiero oye, pero es más barato aquel. No me interesa porque quiero hacer un buen edificio, una buena casa. Bueno, Pablo tuvo mucho cuidado y puso fundamento sólido y de calidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, acercándoos a él, o sea, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ese es el fundamento que Pablo puso también en Corinto. Jesús como fundamento es una piedra viva. Nuestra fe no descansa sobre un Cristo solo crucificado, sino sobre uno que fue crucificado,
pero que venció la muerte, que resucitó y que por lo tanto es una piedra viva. No creemos en un Cristo muerto, creemos en un Cristo que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces eso de traer una cruz con, a veces es la pura cruz, pero finalmente, ¿qué significa la cruz? El Cristo crucificado. No, nosotros no adoramos al Cristo crucificado, adoramos a un Cristo que está vivo, que murió cargando nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue ya llevado a la diestra del Padre y vive en el corazón de todos los que lo hemos recibido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Es una piedra viva como fundamento de la iglesia. Y el hecho de que nosotros hayamos creído en Él y formemos parte de este edificio del que Pablo está hablando, nos convierte a nosotros también en piedras vivas. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2, 6 y 7, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para nosotros pues los que creéis, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, nosotros al creer en el Señor Jesucristo, nos convertimos en piedras del edificio. ¿Sí? Dice por eso el versículo 5 de 1 de Pedro 2, vosotros también como piedras vivas, lo mismo que se dice de Jesús, se dice de nosotros. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Somos personas que tenemos la vida de Jesucristo que Él nos dio en su resurrección. Porque cuando recibimos a Cristo quedamos identificados con Él en su muerte, morimos juntamente con Él, pero también resucitamos juntamente con Él. Y también tenemos un lugar en el cielo, y cuando Cristo venga dice que nos va a llevar con Él para que nosotros estemos donde Él está. Entonces va a haber una ascensión para nosotros también, que es lo que se llama el rapto. Así como Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, los que creemos en Cristo vamos a ser llevados al cielo. De esa misma manera, ascendiendo como Jesucristo lo hizo. Pero es importante entonces que quienes continúen la construcción del edificio de la Iglesia de Cristo lo hagan con materiales que corresponden a la calidad del fundamento. Y si sobre ese fundamento, por eso dice Pablo en el versículo 12, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, son materiales de calidad, duraderos, o madera, heno, hojarasca, son calidad inferior que se pierde con el tiempo, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo se hará manifiesta? El día. Cuando venga el día, porque el día la declarará. Y esto es muy ilustrativo, ¿no? Es como cuando una persona está limpiando y dice, ya acabé. Ay, qué bien, se ve todo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, y entonces abre la ventana para que entre la luz y se ve todo el polvo. Oye, ¿no limpiaste bien? Mira, el día, la luz, hace que las cosas se observen correctamente. Lo que está bien y lo que está mal. El día la declarará. Pero además, fíjense, no nada más la luz va a hacer evidente la obra de una persona, sino también el fuego. Porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjense, el apóstol Pablo está dando aquí una enseñanza muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que tú hagas para el Señor va a ser probado. Va a aplicársele el fuego. Y si se queman, no habrá recompensa. Y todo depende de qué? De la calidad de los materiales que hayamos utilizado para construir el edificio de nuestra propia vida y de la iglesia. Por eso vemos también aquí la importancia de no hacer juicios sobre la calidad de la obra de otro, porque es el Señor quien ha de juzgarla. No somos nosotros.
Dice Pablo que el día la declarará. El día se refiere a un momento de luz, a un momento de claridad que está por venir. Y en su segunda carta a los Corintios, el apóstol lo menciona ya con más claridad diciendo, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No confundas el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. Son dos cosas diferentes. En el juicio del gran trono blanco es el juicio de Dios sobre los hombres, se juzgará los pecados de los hombres. En el tribunal de Cristo se van a juzgar las obras de los creyentes. Es decir, se va a calificar el servicio que tú hayas dado al Señor Jesucristo después de haberlo recibido como tu Salvador personal. Por eso Romanos 14:10 dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ir ahí. ¿Y qué vamos a llevar? Nuestras obras. Imagínate una reunión en donde cada uno va a llevar algo de comida, ¿sí? Y entonces tú dices, ay, voy a hacer cualquier cosa y nada más para que. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la pones en la mesa junto con las demás, de pronto te das cuenta que de lo tuyo casi nadie comió. Dices, ¿por qué? Pues porque dijiste, ahí se va. Y pues la verdad te faltó sazón, no estaba muy bueno lo que hiciste, no era de muy buena calidad. Y entonces dices, no, pues sabes qué, a ver, mejor esto, que de la vista nace el amor. Hay otros que lo prepararon muy bien y todo, y luego lo pruebas y está sabroso, pues ya no pruebas el otro. Bueno, pues imagínate que tú llegas, no es tu charola de comida, no es tu cazuela con comida, son todas las cosas que tú has hecho para el Señor. Porque ese es el problema, que hay cosas que decimos que hacemos para el Señor, pero no las hacemos por el Señor, porque queremos la gloria para nosotros. Entonces las hacemos para nosotros, queremos que la gente diga, muy bien, tú eres el mejor, ¿sí? Entonces cuando tú llegues ahí, con todo tu montón de obras que hiciste después de recibir a Cristo, el Señor Jesucristo le va a prender fuego. Si se quema todo, quiere decir que construiste con madera, heno u hojarasca. Si resiste el fuego, entonces quiere decir que usaste oro, plata y piedras preciosas. La obra de Jesucristo es una obra que resiste el fuego. Por eso nosotros no vamos a ir al infierno, ya fuimos salvados del infierno. La calidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos salvó y satisfizo totalmente a Dios. Pablo dice claramente que ese tribunal no tiene que ver con la salvación, sino con el servicio, con la calidad de nuestro servicio para Dios, después de haber sido salvados por Cristo. Ahí se va a determinar si como creyentes recibiremos recompensas o seremos avergonzados. Pero que aún, fíjense, aún perdiendo nuestras recompensas por un mal trabajo, aún siendo avergonzados, seguiremos siendo salvos. No está en juego la salvación aquí. Dice el versículo 14 y 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si no se quema. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Así como por fuego, digamos, de panzazo. Será salvo de panzazo, así como apenas pasó. Pero ¿saben por qué? Porque las recompensas dependen de nuestro servicio, pero la salvación depende del trabajo de Cristo. No está en juego. Nuestra salvación no está en juego. Eso no quiere decir que entonces yo voy a vivir como yo quiera. No, al contrario. Debemos de procurar llevar un fruto de calidad para honrar a aquel que dio su vida por nosotros. Pablo utiliza aquí una tercera figura para referirse al conjunto de creyentes, a la iglesia, pero tiene también aplicación al creyente en lo individual, aunque en esta parte de la carta el énfasis está en el conjunto de creyentes.
Es interesante que se utiliza la palabra templo. Somos labranza, somos edificio y somos templo. ¿Sí? Ya no, este es un edificio, pero este no es un templo, es un edificio. Y los que están afuera que dicen, ay, ese templo, no, tampoco son templos, son edificios. Les llaman templos, pero no son templos en el sentido correcto, adecuado de la palabra, no lo son. Fíjense que hay dos palabras en la Biblia que se utilizan, cuando menos hay dos, probablemente pueda haber más, pero cuando menos hay dos que nos interesan poder diferenciar. Una de ellas es la palabra naos, que habla del santuario, habla de la parte del que estaba en el tabernáculo y también en el templo donde Dios se manifestaba. Dios no se manifestaba en todo el tabernáculo, sino en el lugar santísimo, donde estaba el arca y donde estaba el propiciatorio. Ahí Dios descendía, ahí el sacerdote pedía perdón por sus pecados, el sumo sacerdote, y por los pecados del pueblo. Bueno, esta palabra se refiere al santuario. Y hay otra palabra que es la palabra con H al principio, hierón, y latina, hierón. Y esta palabra también se traduce como templo, pero se habla del templo en su conjunto. Acuérdense que el tabernáculo tenía patios, atrios para los gentiles y para diferentes. Entonces, todo eso era el templo también. Pero eso se designa con otra palabra. Y eso es muy importante porque en el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? O sea, el lugar donde Dios habita. ¿No sabéis que estoy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, esto es muy claro de que no está hablando del templo en general, está hablando del lugar donde habita Dios, el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Y luego, después de ahora introducir esta figura del templo diciendo ustedes como iglesia son templo, ¿sí? Por eso nosotros utilizamos el decir vamos a la congregación el domingo. No decimos vamos a la iglesia, porque la iglesia somos los creyentes. Si este lugar no estamos los creyentes, pues no es la iglesia, es un edificio. Entonces, vamos a la congregación, al momento en donde todos los creyentes estamos congregados. Los creyentes de una ciudad forman la iglesia local de esa ciudad. Por eso fíjense cómo en la Biblia se habla de la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas. Por eso aquí, aunque somos este grupo que nos reunimos aquí en el centro y hay otro grupo que se reúne allá en el Guaycura, los dos grupos somos la iglesia de Tijuana. El otro grupo allá en Ensenada, ¿qué es? La iglesia de Ensenada. No es la iglesia de Tijuana. El otro, la iglesia de Mexicali. Entonces, las iglesias locales se identifican con la ciudad donde están establecidas. Así lo vemos en la Biblia. La iglesia universal está formada por todos los creyentes, los de Ensenada, los de Mexicali, los de Tijuana, los del mundo entero, que conocen a Cristo como su Salvador personal y estamos unidos con ellos y ellos con nosotros de manera espiritual en el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo dice en el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Le pertenece al Señor. Es algo apartado para el Señor. Pero si alguien destruye el templo de Dios que sois vosotros, Dios le destruirá a él. Una iglesia donde hay contiendas y divisiones puede ser destruida por ellas.
Jesús mismo dijo a sus discípulos en Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, Satanás es el creador de las divisiones por medio de las actitudes carnales de los creyentes que son niños espirituales. ¿Y su propósito cuál es? Destruir el templo de Dios, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también, y de manera más peligrosa, Satanás intenta destruir el templo de Dios, introduciendo en él, en la iglesia, corrupción, lo cual no debería de ser pasado por alto, como lo que Pablo señala en 1 Corintios 5, 1 y 2, donde les dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cómo? Entre los creyentes que han sido salvados por Cristo, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Fíjense, en los templos paganos de la ciudad de Corinto y de otras ciudades, las sacerdotisas eran en realidad prostitutas. Y ahí se practicaba, en esos lugares, la fornicación. Entonces, sin duda que había corintios que habían vivido esa vida, que ahora se habían entregado a Cristo y habían sido transformados, pero algunos, a lo mejor en su misma niñez espiritual, traían de su vida pasada este tipo de prácticas. Y era tan grave que ya se estaba presentando ahí en la iglesia. Dice el apóstol Pablo que aún cual ni siquiera se nombra entre los gentiles. ¿Sí? Entonces, Pablo muestra que es muy importante tener santidad en la iglesia. La iglesia que no tiene santidad va a tender a desaparecer. Satanás se va a encargar de hacerlo. Fíjense lo que dice Números, porque fue una práctica que Satanás usó también con el pueblo de Israel. Números 25, 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces, lo que no podían lograr otros pueblos contra Israel por la fuerza de sus ejércitos, lo lograban corrompiéndolos. La mejor manera es introducir la corrupción. Satanás dijo, por medio de sus mujeres ustedes pueden corromper a Israel y Dios va a estar enojado con ellos y Dios los va a destruir. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así cuando el pueblo acudió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Era lo que Satanás quería, destruir al pueblo de Israel. La corrupción moral y religiosa es algo que no debe ser permitido en la iglesia, y si la iglesia no actúa en contra de eso, Dios lo hará. Ya Pablo ha hablado también en la carta acerca de la sabiduría de Dios, porque también otra manera de destruir es introducir la sabiduría de los hombres en la iglesia, en los creyentes. Por ejemplo, se habla mucho en las escuelas cristianas, inclusive en las universidades cristianas, de el trabajo de los terapeutas. O sea que los cristianos no van con Cristo a solucionar sus problemas, sino van a una cita con el terapeuta. Y los mismos maestros los mandan. No, es que necesitas ver al psicólogo. Eso es introducir las cosas del mundo en la iglesia. Y eso destruye. Eso destruye a los creyentes. No hay crecimiento espiritual. Yo recuerdo una persona que estaba deprimida y un día quiso que platicáramos y yo le decía, bueno, pues lo que tú necesitas es confiar en el Señor. No, es que ya lo he hecho. O sea, ya confié en el Señor, pero no sirve. ¿Cómo? No, y estoy yendo con el psicólogo. Es que si tú vas con el psicólogo, tú estás dando un mensaje de que el Señor Jesucristo no es capaz de resolver los problemas de un creyente. ¿Qué dice Isaías 26:3? Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. ¿Tú tienes paz? No. Entonces no has confiado en el Señor. No, pero sí he confiado. Pues ¿cómo? Si confías verdaderamente,
Dios va a traer siempre la paz. Hoy se mencionó en los Salmos, ¿no? ¿Quién hace la paz? ¿Quién trae paz a tu territorio? Dios. Es el único. No hay nadie más. Entonces, acuérdense bien, no vamos a introducir y no debemos introducir pensamientos humanos de la sabiduría humana en la vida de la iglesia ni en la vida de los creyentes. Por eso Pablo continúa aquí diciendo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Creerse sabio, llenarse de la sabiduría del mundo, obstaculiza en nuestra vida la sabiduría de Dios. En lugar de que entre la sabiduría de Dios en nuestra vida, estamos llenándonos con la sabiduría del mundo. Es la humildad de considerarnos ignorantes la que nos permite recibir la sabiduría de Dios. Porque cuando te declaras ignorante y no sabio, haces a un lado las cosas del mundo y quedas abierto a la sabiduría de Dios, a que penetre en tu mente y en tu corazón. Porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso es algo maravilloso porque a veces nosotros nos sentimos agobiados por las actitudes de los creyentes hacia nosotros, que nos amenazan, que dicen que nos van a hacer tal o cual cosa. Yo recuerdo que una vez hubo una persona que testificó a otro y el otro no le gustó el mensaje, no le pareció. Y entonces habló supuestamente con una persona que practicaba la hechicería para que actuara sobre mí, para que me hiciera algo a mí. Eso yo me enteré porque la misma persona que testificó a él me dijo eso. Dice, oye, fulano dice, yo le testifiqué. Él se opuso, habló con un hechicero y dice que te iba a hacer daño. Dice, pero llegó un momento en que el hechicero le dijo, ¿sabes qué? No puedo entrar con él. No puedo, quiero y no puedo. Pues dije yo, bueno, yo ni sabía que estaba pasando eso, pero entiendo que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Él prende a los incrédulos en la astucia de ellos. Ellos se creen muy astutos y Dios voltea las cosas. Ellos te ponen una trampa y caen ellos en la misma trampa. Dios hace eso, Dios es capaz. Pablo utiliza las palabras que están en Job 5, 12 y 13. Dice que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. ¿Qué miedo podemos tener? Si Dios es contra nosotros, con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Dios frustra los planes que haya de los incrédulos contra ti si tú te mantienes en comunión con el Señor, viviendo conforme a la sabiduría que Él nos muestra en su palabra. Esto, por cierto, eran cosas que Elifaz, uno de los amigos de Job, le dijo a Job. Que yo veo que los amigos de Job estaban muy equivocados en algunas cosas, pero eran muy correctos en otras cosas que decían, como esto, ¿sí? Claro, el error de ellos es creer que Job estaba padeciendo lo que padecía porque había pecado en su vida, cuando no era eso la verdad. Ese fue su error. Pero muchas de las cosas que ellos decían, que le decían a Job, eran correctas, ¿sí? Como esto precisamente. Versículos 20 hasta el 22 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Otra vez, dice. O sea, si no quedó claro lo que acabo de decir, déjenme decírselo de nuevo. Los pensamientos de los sabios son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Esa es una referencia muy directa a yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Imagínense, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, ellos están diciendo yo soy de Pablo. No, señores, Pablo es de ustedes, Apolos es de ustedes, ¿sí? Cefas, que es Pedro, es de ustedes también. Y así, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo por venir, todo es vuestro. ¿Por qué? Porque todo es de Cristo. Porque todo está puesto por Dios en su Hijo. Y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Todo es vuestro, dice. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Entonces, no podemos robarle la gloria a Dios para dársela a ningún hombre, por más que lo admiremos, por más que sea una persona que tiene buenos frutos, que sea una persona que sirve al Señor, sí, pero la gloria es para el Señor, porque es el Señor el dueño de la labranza, porque es el Señor el dueño del edificio, porque es el Señor quien habita en el templo para ser honrado por nosotros. Que Dios les bendiga.